Desde hace varias semanas venimos haciendo actividades en torno a un fotógrafo de la Fundación de Fotocolectania. Empezamos con Alberto García Alix y hemos tenido, además de Alberto, a Gervasio Sánchez, a Chema Salvans, a Laia Abril y también ahora tendremos, espero que nos conectemos inmediatamente, a Jordi Esteva. Estamos a la espera de ver si lo obtenemos directamente en el otro lado. Y parece que debemos estar a punto. No sé si podríamos conectarle, Georgina, y pedirle a ver si ha hecho la invitación para entrar en el chat, porque por ahora no me aparece en conexión. Bueno, os saludamos de nuevo. Como os decía, esperamos un poco la conexión del Jordi, que yo estoy convencido que entrará en unos segundos, y comentaros que Fotocolectania, además de otros programas virtuales, hemos iniciado estas actividades que para nosotros son muy importantes porque están vinculadas a nuestra colección. Como sabéis, la colección está dedicada a fotografía portuguesa y española, y en general hay mucha obra de cada uno de los autores, como es el caso de Jordi Esteva o de los autores anteriores y de los que tendremos en próximas semanas. Disculpar porque aparentemente Jordi sí que estaba en conexión, pero no lo veo que aparezca por el otro lado. Y vamos a ver si le puede Georgina conectar, llamar por teléfono si pudiera ser, y decir a ver si él tiene algún tema por el que no nos podamos estar conectando ahora mismo. No veo que aparezca todavía y por tanto pues nos daremos un poquito de espera y un poquito de paciencia para ver si finalmente Jordi hace la invitación para entrar en el directo y podemos conectar con él. Si os parece, bueno, le formulo a Georgina que puede estar en contacto con él, y si me puedes conectar, Georgina, vía teléfono o vía email, y me comentas si realmente hemos podido o cuál puede ser el problema para que no aparezca Jordi. Hemos hecho una prueba esta mañana. Como es habitual, las pruebas funcionan estupendamente y no siempre los directos. Los gajes del directo. Hasta le pasa hasta Eduardo Mendoza. Aquí tenemos a Jordi y yo creo que ya vamos a... Y aquí lo tenemos. Hola. Sí. Hola. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Sí, ha sido un poco complicado porque es que yo el Instagram no lo domino mucho, ¿sabes? Pero Muy bien. ya está. Os agradecemos muchísimo a todos los fotógrafos, a los que estáis más puestos y a los que menos,
con las redes sociales el que os hayáis ofrecido para estas entrevistas. Y es un placer y un gusto y un honor, ¿no? Poder hablar después de estar de tanto confinamiento, pues al menos virtualmente podernos abrir un poco, ¿no? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo llevas el confinamiento? Pues lo llevo muy bien, la verdad. Tengo la suerte de vivir en un pueblo pequeñísimo y al menos desde la ventana veo los campos, lo que es es un privilegio, ¿no? Y se oyen los pajaritos y todo eso. Lo que pasa es que no quita que los primeros días estaba muy perplejo con todo lo que estaba ocurriendo, porque, bueno, claro, es todo como apocalíptico y así, ¿no? Lo que pasa es que luego me he hecho lo mejor que podía hacer, que es volcarme en un libro que estoy haciendo ahora y ponerme a corregir y a trabajar como un loco, y entonces así me olvido de todo, vamos. Estoy en mi mundo. Me parece que de este libro dijiste que quería que siguiera un poco en el misterio, ¿o nos puedes contar algo? Y empezamos por el final. ¿De este libro? Sí. Bueno, es una especie de recuerdos, de recuerdos desde la infancia prácticamente hasta ahora, ¿no? Un poco todo lo que me ha hecho un poco ser como soy, tener mi mirada sobre el mundo y la fotografía y los documentales y todo esto. Y es un texto, un texto escrito, no, lógicamente autobiográfico. No, es un texto escrito y de no sé cuantísimas cientos de páginas, yo creo. Debe tener por el momento sé como la página 500 o algo así. Luego supongo que habrá que podar y yo espero que no, vamos, pero... Muy bien. Perfecto, pues si te parece, bueno, estaba diciéndolo, el motivo de las conversaciones, que va muy vinculado a los fotógrafos de la colección. Sí. Y que además de estas conversaciones podéis ver imágenes de los autores en la página web y también en un apartado que hemos creado de actividades, y también hemos compartido algunas imágenes en redes sociales. Sí. La grabación que estamos haciendo se podrá ver tanto en Instagram como en YouTube, yo creo que en poco tiempo. Y recomendaros también que si queréis seguir las actividades online de Fotocolectania, estamos haciendo entradas semanales sobre la exposición de Daido Moriyama, que es la que queríamos haber inaugurado. Y hay otro programa estupendo de otro tipo de conversaciones que se llama Correspondencias, y que vamos repasando el de años anteriores, y dentro de pocas semanas estrenaremos nuevo Correspondencias. Y ya directamente, Jordi, si te parece, entramos. Sí. Te hago una pequeña presentación, no te ruborices, y empezamos con las preguntas, ¿vale? Venga, sí, adelante. A Jordi, realmente el lujo de la colección Fotocolectania es que hemos podido estar muchas veces en contacto a la hora de crear las fotografías. Yo he estado en esta casa maravillosa de l'Empordà, remenant y mirando muchas fotografías, y por tanto es un gustazo y lo conocemos bastante bien. Yo creo que él tiene una biografía muy extensa, una larga trayectoria y además bastante fascinante. De hecho, el reto hoy va a ser esta media horita que tenemos para poder hablar, que no se nos vayan demasiadas cosas. Pero es una persona que se dedica a hacer lo que quiere, que no hay tanta gente, y que no olvidó un poco la fascinación infantil que tuvo por África, por el mundo árabe y por Oriente. Le gusta especialmente viajar, estudiar las culturas y escuchar a los viejos sabios, y es un gran narrador. Ahora supongo que vamos a hablar mucho sobre su manera de narrar en fotografía, en escritura y filmando. Y rápidamente cuento un poco las series más importantes y simplemente una pincelada de que además de toda la faceta de fotógrafo, cineasta que conocemos, fue redactor jefe y director de la revista Ajo Blanco entre el 87 y el 93. No un detalle, sino una parte muy importante de su biografía. Y entre sus trabajos más destacados está, vamos a hablar mucho de ellos, pero Los Oasis de Egipto, que editó Lumberg en 1995 y que reeditó RM en 2019 con algunas ampliación de imágenes. En el 98 aparece Mil y una voces, un libro de conversaciones, de entrevistas de artistas intelectuales del Mediterráneo, de los dos lados del Mediterráneo, sobre las sociedades árabes. Me temo que no vamos a poder hablar mucho de esta faceta, pero os lo recomiendo. En la página web de Jordi está, él descargó el libro libremente y es fascinante sobre los mundos enfrentados en la modernidad del Mediterráneo y de la cultura árabe.
sobre el acercamiento al mundo del animismo africano. Primero publicó el libro de fotografía Viajes al País de las Almas, en el 99, en Pretextos. A continuación rodó 2 documentales, Retorno al País de las Almas, en 2009, y volvió a Costa de Marfil y a Ghana a realizar Comián, el otro documental. En 2006 escribió el libro Los Árabes del Mar. Este es libro de texto sobre los antiguos marineros de las costas de Arabia. Y a Socotra, a la mítica isla, ha dedicado un libro de textos, Socotra, la isla de los genios, Atalanta 2011, un documental con el mismo título en 2015 y el libro de fotografías Socotra, que publicó Atalanta 2017. ¿Has visto, Jordi, que estamos haciendo todas las menciones de las editoriales para que mañana todo el mundo te compre los libros en San Jordi? Sí. O esperamos. Bueno, que los pidan por... Sí, sí, bueno, a los mensajeros, ¿no? Sí. Hay muchísimas librerías que han Sí. facilitado todo lo que pueden, y nosotros también desde Colectania para el catálogo de la exposición. Pues directamente Bueno, entramos. quería decir que los documentales los hemos liberado, la pequeña productora con la que estoy y así, durante el confinamiento, pues los hemos liberado y están gratuitos estaban en Filmin, siguen estándolo, pero también están gratuitos entrando a la página de Vimeo, ¿no? Para la gente que los quiera ver. Magnífico. Lo habéis hecho durante estos días y Sí, estarán sí, unos días más, ¿no? Sí, mientras dure el confinamiento. Perfecto. Pues lanzo primera pregunta, es un poco extensa por situar el trabajo de los oasis del desierto. Tú viviste 5 años en Egipto, a principios de los 80. Bueno, coincidiste en una época del Cairo cosmopolita y muy excepcional, y te dedicaste durante casi 2 años a recorrer los 5 oasis, los grandes 5 oasis de Egipto. Dices que eso fue un poco tu formación como fotógrafo y como esta faceta de investigador. Y a mí me parece que tienes claro 3 cosas en este inicio. Por un lado, le dedicaste tiempo, mucho tiempo, 2 años, y además 2 años me parece que disfrutaste mucho. Por otro lado, te lo planteas como una proximidad, con mucha proximidad a la gente y con mucho respeto. Me parece que decías que solo fotografiabas a gente que conocías y cuando pasaba algo de verdad. Y por último, yo creo que eres muy consciente de que es una cultura en peligro, casi en extinción, ¿no? Tú hablas mucho de los mundos que se van, ¿no? De esas 3 facetas, ¿tú crees que eras consciente cuando empezaste de esa manera de trabajar y de esos 3 claves de tu trabajo? Pues la verdad es que sí. O sea, yo me fui al Cairo y estuve ahí primero, bueno, estuve 5 años en total, ¿no? Pero hacía fotos, desde luego, en la ciudad, en la parte antigua, etcétera, pero un poco, no a la tuntún, pero no tenía un nexo, algo que aglutinara ese trabajo, ¿no? Entonces, cuando fui a los oasis por primera vez, entré en contacto con ese mundo muy desconocido incluso para la gente del Cairo. Y me encontré con esta cultura antigua del desierto que quedé absolutamente fascinado. No existía la televisión, no había electricidad, y entonces vi este mundo que estaba desapareciendo y casi como por casualidad, que es como suceden las cosas, hay que dejar mucho tiempo para que la casualidad actúe, ¿no? Entonces empecé a hacerme amigo sobre todo de gente mayor, que es la que me interesa más, de músicos, porque son los guardianes de la memoria, ¿no? Y entonces a través de estas personas establecí una complicidad muy fuerte y de pronto me vi fotografiando la vida, su vida, mi vida, porque de algún modo es autobiográfico, puesto que fotografiaba a la gente con la que estaba. Y así, de esta manera, pude acceder pues, a unos mundos que seguramente hubiera sido absolutamente imposible llegar yo a un oasis de aquellos con la cámara colgando y empezar a fotografiar, pues me hubieran tirado piedras, porque de otras cosas a veces piensan que les está robando el alma. Pero como ya eran amigos míos, y además lo eran de verdad, yo los quería, esos ancianos que me contaban historias de brujas y espíritus, todo esto que siempre me ha fascinado. Y entonces yo era consciente de que era un mundo que iba a desaparecer, que tan pronto llegara la televisión ahí, pues eso se iba a acabar, porque ellos se iban a dar cuenta
de que eran pobres, de que eran míseros, y es lo que ocurrió. Cuando llegó a la televisión con todos sus anuncios de publicidad, etcétera, descubrieron que ellos no podían acceder a todos esos bienes, cuando hasta entonces vivían en un régimen de autarquía y, mira, claro, pues problemas tenían, desde luego, pero tenían sus huertos y sus burritos y vivían pues una vida como la de antes. Y entonces yo vi ahí que había un mundo que desaparecía, un mundo ancestral, y quise intentar atrapar el espíritu este para preservarlo. Quizás es un poco presuntuoso, pero estoy muy contento de este trabajo porque incluso, aunque las fotos fueran feas y desenfocadas y todo lo que quisieras, era la única persona que me dediqué a fotografiar todos estos oficios que muchos ya han desaparecido. Hay muchas cosas que son un documento. Bueno, y también las fotografías, vives. A mí me resulta muy llamativo que no fotografías solamente la gente trabajando, sino la gente descansando. Es decir, tú convives. La fotografía además de la amistad que decías, totalmente Sí, desde dentro. Y ese era tu objetivo. sí, 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 sí. Mi objetivo era, yo lo que decía, captar el espíritu de los oasis. Este espíritu eterno que sabía que iba a desaparecer. Y entonces yo lo que quería era tratar de capturar eso, ¿no? Y el ocio, la gente cuando está descansando, cuando está haciendo la siesta, cuando está comiendo, cuando se está bañando en los manantiales de agua caliente, por la noche, conversaciones alrededor de un fuego. Todo eso yo lo quise captar. Y entonces llevaba siempre mi cámara conmigo y no iba con la cámara colgando. Es algo que nunca me ha gustado. La tenía escondida en una bolsa y solo la sacaba cuando sentía la necesidad imperiosa de hacer aquellas fotos, porque pensaba que si no hacía las fotos esas, luego me iba a arrepentir toda la vida. Y por tanto era como muy discreto, y yo creo que esto es lo que me permitió a veces que la cámara fuera como invisible, ¿no? Y vamos, o sea, yo estaba haciendo las fotos de aquella gente porque eran amigos míos y entonces no había ni el mínimo problema, ¿no? Cosa que no hubiera podido conseguir, repito, llegando a un poblado desconocido, hubiera sido totalmente imposible. Y hay otra cosa que a mí me parece que es clave ya desde el principio, que es, te fascina la cultura oral, pero Sí, el que te fascina tanto también, por ejemplo, la gente mayor, que obviamente son los que son sí, sabios y que sí, atesoran, especialmente en sí, esas culturas, sí. la mayor sabiduría. Eh, ¿A ti te gusta escuchar a la gente? ¿Te gusta escuchar a los viejos? Me Además encanta, de la me cultura encanta. oral. Sí, 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 me encanta, porque además es lo que decía este Amadou Hampâté-Bâ, una intelectual senegalés que yo siempre cito, que decía que en África, cuando se moría un viejo, era como si se quemara una biblioteca entera. Y esto se puede aplicar a todas partes, incluso aquí en nuestro país, en viejos en la montaña, que aún se acuerdan de cosas así un poco extravagantes, etcétera, ¿no? O no. Entonces, esto es una cosa que siempre me ha gustado mucho, la literatura oral, y sobre todo porque, fíjate, esta gente que yo iba a los oasis, con la que yo trataba en el Cairo, los miraban por encima del hombro y decían, pero ¿qué interés encuentras tú en esta gente que es una gente primitiva, atrasada? Muchos no saben ni leer, bueno, leer sí, porque por el Corán y las mezquitas y así, la religión, ¿no? Pero gente atrasada, y decía, pues mira, es una gente que a lo mejor no sabrán, no tendrán una cultura así enciclopédica ni nada de eso, pero muchos tienen una gran sabiduría, un conocimiento de las plantas, saben una medicina popular y tienen una gran, no sé si llamar cultura, pero quizás sí, una cultura distinta, oral, ¿no? Son grandes recitadores, grandes contadores, y la literatura nació de los cuentos. Es decir, Gilgamesh, la Odisea, etcétera, todo viene de cuentos antiguos que se fueron recogiendo, ¿no? Y entonces a mí me fascinaba estar con esos viejos que empezaban a hablar y te decían, hace mucho tiempo pasó esto y lo otro, y una bruja y no sé qué. Entonces yo me quedaba fascinado. Y esta fascinación te viene de infancia, totalmente, ¿no? Sí, claro, me viene totalmente de infancia, me viene de que yo me crié en una época gris, en los años 50, en una familia con una abuela muy dominante que no nos dejaba hacer nada,
todo no me gustaba, no me gustaban los curas, no me gustaban los amigos que tenía, no me gustaba la familia, porque ya da igual, ya ha pasado mucho tiempo, puedo decirlo. Y, o sea, yo no estaba bien. Y entonces huía en mi habitación con los atlas, con los libros de geografía, eh, con unas revistas que tenía mi padre de Egipto, que se veían la salvación de los monumentos de la Nubia, y todo eso a mí me transportaba. Y entonces yo desde la habitación volaba, me iba, desaparecía. Y entonces me vino es como este impulso de algún día recorrer esos mundos que me hacían soñar. Vamos, si quieres, al país de las almas, al viaje al país de las almas. Vamos. No, en Coletania tenemos más de 50 fotografías de Jordi y casi 40 son de esta serie. Muchas veces nos centramos en una serie, pero en tu caso fue especialmente. Hay algunas fotos de Socotra que luego hablaremos. Sí. Viaje de las almas, yo creo que es tu trabajo más complejo, Mm. quizás vinculado también a lo antropológico, y has Sí, vuelto y has vuelto en diferentes sí, momentos que si quieres luego nos cuentas. Lo sí, iniciaste en el sí, 96, fundamentalmente está desarrollado en Costa de Marfil sobre la espiritualidad del animismo, de la cultura animista y sobre todo sobre quizás también esa invasión que ha hecho el acoso de otras religiones. Parece que no siempre te resultó fácil encontrar esos caminos para las investigaciones. Como decías, a ver, utilizas a veces el truco de que tienes un gran amigo o un gran líder que te recomienda para llegar al desierto, o los músicos, sí, y sí. parece que en el viaje al País de las Almas tuviste una situación bastante frustrada al principio, después de 2 meses de Sí, estar sí, sí, allí, sí, sí. una noche pasó algo, ¿no? Sí, bueno, primero yo creo que es básico para intentar acercarse a otra cultura, a otro país, tener un amigo local, un amigo o una amiga local que te pueda ir como introduciendo, ¿no? Entonces yo los primeros tiempos ahí en Costa de Marfil, que fui porque me invitó un antropólogo granadino, José Antonio González Alcantut, que tenía que dirigía un instituto de investigaciones etnológicas, me invitaron a Costa de Marfil para hacer un trabajo sobre los tambores. Entonces estuve ahí casi un mes, pero no me interesaba, no me interesaba lo que me estaban enseñando ahí, lo que me estaban mostrando, no. Eh, Era interesante, pero yo no encontraba. Y entonces de repente un día entré en contacto por casualidad, como sucede en todas las cosas, con unos iniciados animistas. Entonces eso es lo que me intrigó. Y bueno, ahora sería muy largo explicarlo, pero entré en contacto con una gran sacerdotisa muy conocida y gracias a ella me pude empezar a introducir. Tengo que decir que cuando ella la conocí no me hacía o sea, no me hacía ni caso, yo no sabía si podía quedarme en su santuario, que era en una zona muy remota, no me decía absolutamente nada, hasta que por la noche entró en trance y fue poseída por Mamiwata, que es como la diosa de las aguas, ¿no? Sería el equivalente de Yemayá en Cuba y en Brasil, porque todas estas creencias africanas fueron luego trasladadas a Nuevo Mundo con los esclavos, ¿no? Y entonces esa mujer, bueno, fue un trance muy profundo, fue algo realmente que a mí me llenó de paz. Estaba yo solo ahí con ella y con sus discípulos y en este santuario, pero al principio no me asustó, pero realmente fue muy fuerte, ¿no? Porque empezó a hablar con voces distintas, se tiró en un estanque lleno de flores flotantes, de plantas flotantes, y entonces de repente se levantó y preguntó, ¿qué está haciendo ese hombre aquí? Y entonces yo no me podía dirigir a ella directamente, porque en aquellos momentos era una diosa, sino tenía que utilizar una tercera persona, su informante, y no sé cómo le conté que, en francés, que yo creía que su religión, que sus creencias no eran ninguna paparruchada ni charlatanería como las estaban acusando, incluso los propios africanos de la ciudad, sino que eran una manifestación más de la aventura del hombre en la humanidad y que ellas eran las depositarias pues, de una antigua cultura oral que se transmitía en estado de trance. O sea, le expliqué lo que yo realmente pensaba y lo que yo quería y que quería trabajar con ellos y hacer posible poder incluso hacer fotografías, etcétera.
Y entonces ella, después de oír toda esta parrafada, se metió dentro del estanque, estuvo como unos... Yo pensé que se ahogaba, volvió a salir y me dijo, yo, Mami Wata, te acepto y puedes quedarte con nosotros el tiempo que quieras. Y entonces, bueno, tuve que seguir todos unos protocolos y cada vez que se hacía que había una iniciación o había alguna fiesta o iba a ocurrir algo, pues entonces se tenían que seguir todos los sacrificios y las oraciones, etcétera, pertinentes, ¿no? Y Y luego, ahora bueno, yo, sí, sí, esto es tu gran iniciación, que es la parte sí, del fotográfico, digamos, sí, la sí. primera parte, pero casi, casi por lo que decíamos de esos mundos que se están Ujú. perdiendo, tú casi en Comián te sientes obligado a volver, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, claro, fueron varios viajes, porque tuve la oportunidad, gracias a esta gran sacerdotisa, de ir conociendo a otra gente y de seguir todas las etapas por las que pasa un iniciado, desde que es supuestamente elegido por los espíritus hasta que es entronizado como gran sacerdote o comián. Y entonces ahí lo dejé. Publiqué un libro con pretextos, hice una exposición, Bellas Artes, en Santa Mónica, bueno, y circuló por ahí. Y entonces el país entró en una guerra civil. Y al cabo de 10 años me llamaron, mi amigo Yeo, mi amigo de allá, me llamó y me dijo que durante una ceremonia uno de los espíritus había preguntado que dónde estaba Jordi, que lo quería ver. Entonces yo le dije que bueno, que yo no quería regresar a Costa de Marfil entonces, porque el país estaba en una situación malísima y con muchos problemas y con una guerra civil y tal. Pero luego, aquella noche pensé, con lo que me llegó a costar meterme en ese mundo y ahora eran ellos los que me estaban reclamando, los supuestos espíritus. Entonces dije, no, se ha acabado, me voy. Pero entonces yo no quería hacer otro libro, ya había hecho un libro. Y me atreví a dar el paso y pensé, ¿por qué no voy a filmar? Sin haber filmado nunca antes. Y entonces pedí consejo y me fui y formé un pequeño equipo que me fue muy bien, me entendí divinamente y son los con los que he seguido hasta ahora, ¿no? Y después entonces hice esta película Viaje al País de las Almas, que explica un poco todo este recorrido. Es un poco como el libro, pero en movimiento, ¿no? Todos estos pasos por los que pasan los iniciados hasta ser consagrado, las ceremonias de trance, de posesión, todo eso. Y luego, una vez hecha la película, al cabo de un tiempo quise volver y pensé, bueno, voy a hacer otra. Y entonces hice una película muy distinta, que es como una road movie, en blanco y negro, y que la quise hacer muy, muy libre y que ya era tenía otro lenguaje, otra forma, era más ágil, si quieres, y era que el autor, que soy yo, regreso a Costa de Marfil porque me he enterado que hay una sacerdotisa que está poseída por una pantera. Y entonces esto es la película, es la búsqueda de esta mujer, la encuentro, finalmente queda poseída por una pantera y yo quedo muy satisfecho como investigador y hasta ahí se acaba la película, ¿no? Y creo que es un complemento, que las dos películas están muy bien porque se complementan muy bien. Si quieres guardamos para la parte final la Sí, relación fotografía, literatura, bueno, literatura, escribir sí, y filmar, sí, ¿no? sí, Bueno, de estos trabajos, obviamente, pero ahí sí ya, cuando haces el primer trabajo del País de las Almas, tú necesitas sí, escribir y es, bueno, ya sí, desde el Oasis también escribes, ¿no? sí, 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 sí. ¿Por qué ese complemento de escribir? ¿Qué es lo que... Bueno, no sé, es que para mí la fotografía me gusta cuando me acerca mucho a la literatura. Por eso me gusta, por ejemplo, mucho mi fotógrafo favorito es Bernard Plossi, porque Ujú. sus fotos son pequeñas novelas. Y entonces es eso lo que me atraía mucho de la, de la, de Si las, quieres, de la... si quieres comprar una foto de Bernard, de Railovsky, la librería de Valencia saca a subasta una para apoyar a su ¿Ah, sí? proyecto. Bueno, Ah, cierro bueno. casi Vale, publicitario. vale, sí, sí, sí. Sí, y entonces escribir, a mí lo que me interesa son
es contar estos mundos. O sea, devolver un poco eso que me había intrigado de pequeño sobre estos mundos y sobre lo que yo veía en los libros de las mal llamadas razas humanas, del Instituto Gallac y todo esto. Y entonces lo que me interesó de mayor es ir a buscar esos mundos con los que había soñado, ¿no? Y entonces me es un poco igual fotografiar, filmar o escribir. Lo que quiero es sacar eso de encima, expresarme, ¿no? Entonces, a veces me ha ido mejor la fotografía, a veces me ha ido mejor escribir, y ahora hace un tiempo que he dejado bastante de fotografiar, y coincide con la aparición de lo digital. Yo he vivido muy mal el paso a lo digital, de hecho no lo he hecho, a pesar de que tengo una Leica que me costó un pico, pero no me siento cómodo. Me siento más cómodo con un iPhone así haciendo fotos que realmente con una cámara digital. No me gusta. A mí me gustaba la oxidación de las sales, esta magia que te daba, ¿no? Y entonces ha coincidido un poco el paso a lo digital con lo de decir, bueno, me voy a atrever y ahora yo lo que quiero es que las fotos se muevan y quiero hacer películas. Y entonces, a medida que empecé a hacer películas, dejé de hacer fotos convencionales, ¿no? Y estoy en este paso ahora. Es decir, es o escribir o hacer películas. En los Oasis, tu escritura es una y en El País de las Almas es otra. Ahí hay mucho más. Estás contando también la parte de cada personaje, mucha más profundidad y complementa porque lo necesita de otra manera, de alguna manera, una serie y la otra, ¿no? Bueno, también porque han pasado muchos años, han pasado años distintos. Por ejemplo, ya si quieres entrar un momento en Socotra, ¿te parece que entremos por la forma? Perfecto. Vamos allá. En Socotra ya las fotos vinieron primero de un libro. Yo hice un libro primero sobre la ascensión a las montañas, el contacto con los jeques de allá, con los pastores, con las historias que contaban, etcétera. Y luego hice fotografías y luego fui para hacer una película, ¿no? Pero cuando hacía las fotos, yo no quería hacer un Oasis de Egipto bis, porque aunque era distinto, en cierto modo era el mundo musulmán muy tradicional, aunque Socotra era más primitivo, más de cuevas, más ancestral, más paleolítico, por decirlo de alguna manera. Muchas de aquellas imágenes con aquellos hombres recostados y todo esto, ya lo había hecho en los Oasis, entonces no quería repetirme. Entonces expresamente jugué con la idea de teatralizarlo mucho más. Y entonces, ya metidos ya de lleno en fotografía, utilizaba siempre un 50 milímetros, estos impepinables, jamás angulares, y con mucha profundidad, con poquísima profundidad de campo. Porque entonces me interesaba, así como los Oasis todo está muy enfocado, ahí todo lo contrario. O sea, quería dar la sensación como de teatrillo, como de teatralidad, porque quería dar la sensación de ensoñación, de un sueño, que es realmente lo que yo estaba viviendo. Esperas que cojo a mi gata que está por aquí, que me está molestando. Ya está. Que nos acompaña. Aquí la tenéis, ¿eh? Mira qué guapa. Es que me estaba mordiendo. Reclamaba. Sí. Publicas primero el libro, ¿no? Bueno, Socotra son 10 años de trabajo, ¿no? Desde 2005 aproximadamente. Sí. Cuéntanos qué es Socotra. Es una isla mítica, Socotra, sí. Socotra es una isla que está perdida en el Océano Índico entre el Cuerno de África y Arabia. Y entonces la península arábiga. Es una isla que a mí siempre me intrigó mucho, porque ya de pequeño, soñando con los mapas y todo eso, pues la veía ahí perdida, la pobre, en el Océano Índico, y pensaba, ¿cómo será esta isla? Porque no encontraba nada sobre ella, ¿no? ¿Cómo será? ¿Será desértica o selvática? O sea, no se sabía nada, no sabía nada. Luego esta isla estuvo bajo el Yemen del Sur. Era una isla que tenía un sultán, etcétera. Pero cuando los ingleses, que era un protectorado, se largaron de esa zona, la metieron en un paquete junto con Yemen del Sur, con Adén. La entregaron al Yemen del Sur, que hubo un régimen comunista. Y entonces ellos cogieron esta isla y estaba muy cerrada. El Yemen del Sur era un país que era imposible visitar. Además, protegían a terroristas de toda índole, estaba gente de la ETA, gente de, bueno, yo qué sé. Y entonces era absolutamente imposible ir, lo que hizo que la isla se cerrara aún más, ¿no? Y cuando yo me enteré de que por fin se podía ir, había oído hablar mucho de Socotra, los marineros, cuando yo hice el libro de los árabes del mar,
que hablé con capitanes en puertos de Arabia, etcétera. Y entonces esta isla me subyugó porque era realmente, es la isla de Simbad, es la isla del ave rock, ¿no? De la ave esta gigantesca. Heródoto había hablado de la isla, ahí viven, ahí crecen el incienso y la mirra, crecen libremente. Está el árbol de la sangre del dragón, el Draco, un poco parecido al que hay en las Canarias, pero en las Canarias quedan 3 o 4 con una placa y ahí hay verdaderos bosques sobre esto. Entonces tuve la suerte de conocer al hijo del sultán de allá, un sultán que fue totalmente depuesto y la familia fue castigada. Además tengo que decir que los sultanes de Socotra no eran como los sultanes de Omán o de Brunei, gente extravagante, sino que era el jeque del resto de los jeques y tenía 4 cabras más que el vecino, pero no mucho más. Y gracias a esta amistad que tuve, se me abrían las puertas, se me abrieron las puertas del interior y pude ir a zonas muy, muy remotas y hablar con gente mayor, con viejos, que es lo que me gusta, con ancianos, que me contaban historias extraordinarias del pasado, ¿no? Entonces me dediqué primero a escribir lo que me contaban, luego a hacer fotografías y luego ya a regresar con el equipo de siempre a filmar Socotra, la isla de los genios. Como en los 3 trabajos, Socotra me parece, me fascina que puedas contar la misma historia desde la literatura. Primero, es como un cuento mágico, porque esa ruta que hacéis a subir a las montañas, pero es un auténtico cuento porque desde que está el nieto, el hijo del sultán, hasta que los caballeros que van contando toda la magia que conocen, pero luego también lo transformas en un cuento muy similar en fotografía, con una edición preciosa y con un... Sí. Y ese cuento vuelve a ser, de nuevo, muy fascinante en cine, con ese equipo maravilloso que te acompaña, los 4 magníficos, ¿no? Sí. Son 3 lenguajes y en el fondo estás contando lo mismo. Sí, bueno, son como tres caras bueno, un poliedro, no sé qué sería, de una figura geométrica, ¿no? Son como 3 caras. Bueno, la pirámide tiene más, ¿no? Pero son como vamos, al leerles te haces una idea más amplia de que si solo tomaras cada una por separado. Y luego lo que es curioso es que a mí claro, la película estoy muy contento, las fotografías también. La película me ha permitido explorar y desarrollar unas tendencias estéticas que tenía, que las he podido plasmar y hacer un homenaje a mis directores favoritos de cine, que son rusos e indios y así, ¿no? Un poco gafapasta. Pero a mí, pero sin embargo el libro, la escritura... Claro, es que la escritura es lo más potente de todo, porque con la escritura solo necesitas un bolígrafo, en mi caso una pluma, ¿no? Y aparte que yo en el libro iba hablando de esta gente que me iba encontrando, la ascensión a la montaña, pero a medida que ascendía en la montaña, que la montaña siempre ha sido algo muy simbólico, descendía en mi interior, o sea, iba profundizando dentro de mí, podía hablar de mí también, ¿no? Cosa que con los otros lenguajes no me servía. Y entonces por eso me sentí al principio muy inseguro, pero luego a base de trabajar como si fuera una orfebrería, quedé muy satisfecho con el resultado, con la escritura. La película también tiene algo súper especial a nivel antropológico y es que está filmada bastantes escenas en la lengua original de Socotra que está desapareciendo. Sí, todo fue filmado en el socotrí, que es una lengua muy antigua, que está emparentada con lo que había hablado la reina de Saba, o sea, está emparentado con los reinos del sur de Arabia, con Hadramaut, Saba, etc. Y este es un idioma que se está perdiendo porque no se escribe y ahora con la llegada de los árabes, de los imanes de Sanaa, etc., pues este idioma se está perdiendo totalmente. Los jóvenes lo hablan, pero ya hablan como un patuá, ya lo hablan mezclado con el árabe, y solo en las montañas los antiguos jeques lo siguen hablando. Entonces yo cuando empezamos la película, ellos me querían hablar en árabe. Dicen, no, nada de árabe, vosotros hablar en lo que habláis cada noche, sea árabe, sea lo que sea. Entonces empezó a hablar en socotrí. Entonces yo cuando acabé la película, yo había estado en contacto, gracias a Facebook y todo eso, había conocido a un antropólogo soviético que había trabajado ahí en la época rusa, ¿no? Y entonces le envié un trozo de lo que estaba haciendo. Y me dijo, ostras, Jordi, no sabes
bueno, a lo mejor es un poco presuntuoso, pero me da igual porque es verdad. Me dijo, es que tú no te das cuenta, porque aparte de que pueda tener valor o no, no sé qué, no sé cuántos, lo que estás haciendo es un regalo para los etnolingüistas, porque este idioma está desapareciendo y como ahora hay una guerra en el Yemen terrible y no se puede regresar ahí, menos a las montañas, y esta gente se está muriendo, pues el único documento que quedará visual es esta película de la gente hablando en este idioma tan antiguo que está desapareciendo. Y entonces a mí esto pues, Y grabación me sonora. llenó, claro, me llenó de satisfacción porque era un poco pues este mundo que se va, ¿no? Pues un poco reflejarlo, ¿no? Y por eso me llenó de satisfacción esta cosa. Y de hecho no se puede entrar en Socotra de nuevo, ¿no? Está cerrada Ahora se puede, el no, acceso. O... no, ahora se puede ir a través Ujú. de Emiratos Árabes y así, pero a mí no me gusta porque los Emiratos y Arabia Saudí han hecho perrerías en el Yemen y tienen una política muy imperialista y estoy absolutamente en contra de esta gente y, y bueno, de momento yo no voy a volver para nada. Muy bien, como siempre has dicho lo que piensas. Sí, claro. Sí, sí, sí. Eh, decirte, preguntas, si quieres, nos pasamos a las preguntas que nos han ido Sí, sí, por sí, sí, sí. Instagram. Eh, tenemos una pregunta que nos incide un poco en lo que estábamos diciendo, que Sí. era que eres escritor, nos lo pregunta Irene de Mendoza, eres escritor, fotógrafo y cineasta. Si tuvieras que escoger solo una de estas categorías, ¿qué te representa mejor? ¿Cuál sería? Eh, escritor. Muy bien, estamos a la espera de... Pero me es muy difícil separarlo, ¿eh? Me es muy difícil separarlo. Sí, Yo creo que perderíamos también a un buen fotógrafo, a un sí, excelente fotógrafo y a un gran cineasta. O sea que, y ella misma pregunta, muchas veces exploras, creo que esto lo hemos tratado, pero muchas veces exploras un mismo tema, desde la escritura, la fotografía y el cine, como en sí. Socotra o en Viaje al País de las Almas. ¿Qué te falta en un ámbito para que tengas que recurrir al otro? ¿Cómo se complementan? Bueno, porque cada lenguaje pues explora unas facetas distintas del tema, ¿no? Le da unos nuevos brillos, ¿no? Y luego también hay otra cosa que para qué negarnos, que yo me quedo fascinado con los lugares. Y entonces, pues con los primeros viajes a Socotra, con los que hice el libro, no tenía bastante. Yo quería volver y volver. Y como no me gusta, a mí no me gustan las vacaciones, no me gusta irme de vacaciones. Me gusta ir a un lugar en el que trabajaré o investigaré o lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y entonces quizás me buscaba excusas para volver una y otra vez y con esos amigos y todo eso, ¿no? Por eso una de las veces volví solo para hacer fotos y la otra ya para filmar. Y cuando ya tenía la película prácticamente acabada, me inventé, porque me lo inventé, de que me faltaban algunos temas y así volví 2 veces más, que no hacía ninguna falta para nada, ¿no? Pero es que yo Sí. quería volver a vivir y dormir en aquellas cuevas y estar allí bajo las estrellas y metiéndome en un mundo totalmente distinto en el que aún se encendía el fuego con bastoncillos, así, ¿no? Y necesitaba salir de aquí y meterme ahí. Entonces me inventaba unas excusas, ¿no? Pero volviendo a esto de los 3 lenguajes, es que yo creo que cada uno aporta algo distinto. Recomendar muchísimo las películas de Jordi, el sonido, la imagen, ese equipo Sí, compacto que ha hecho desde siempre sí. y las escenas increíbles, pues, sobre todo en Socotra, ¿no? Mm. Alrededor del fuego y de cómo Sí, 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 sí. van Sí, contando esas historias míticas que son sí, realmente impresionantes. sí. Bryce Carballo pregunta de dónde viene tu fascinación por los viajes y las otras culturas y qué te llevó a vivir en Egipto unos años. Vale, la fascinación viene de pequeño, de joven, ya lo he dicho, ¿no? Que de pequeño, que soñaba, que gracias a estos libros y los atlas y todo eso, pues me evadía de la realidad. En realidad a mí, a veces me dicen viajero, aventurero, no es verdad, a mí no me gusta viajar, odio los aeropuertos,
no me gusta, no entiendo, lo comprendo, pero a mí no me interesa nada ir a Guatemala y al cabo de 6 meses ir a Namibia. Es que no me interesa. Yo tengo unos temas que siempre me han obsesionado, como es, por ejemplo, el mundo árabe, sobre todo el tradicional, el animismo, África, el Índico con esos navegantes, y entonces vuelvo una y otra vez a esos temas, ¿no? Y luego la otra pregunta es que me... La segunda parte era lo de Egipto. ¿Por qué te llevó a Egipto a estar 2 años? Bueno, porque yo estaba muy fascinado con la cultura árabe. Estaba fascinado porque aquí, porque yo sabía que en la época de Al-Ándalus, Córdoba, Sevilla, Granada, bueno, Sevilla no, Granada, aquí estaba todo lo máximo, ¿no? En Europa, intelectualmente hablando, estaba Berroes, estaba Ibn Hazm, Maimónides, todo esto, y en cambio apenas se hablaba de esto, ¿no? Incluso a los árabes pues se les hablaba un poco desde un punto de vista como de superioridad de los moros y tal. Cuando investigando un poco, rascando un poco, uno iba, por ejemplo, a la Alhambra y luego lo comparaba con los castillos cristianos y veía la diferencia enorme de sofisticación, mientras ahí veía unos baños, los jardines con el agua y tal. Lo otro, una guarrería, y además cuando comían tiraban las patas de cordero hacia atrás y se las comían los perros, ¿no? O sea, hay que decir que había una diferencia brutal. Entonces esto me hizo tener ganas de descubrir el mundo árabe con mis propios ojos. Y en aquellos momentos, estoy hablando de los años 80, a principios de los años 80, a finales de los 70, principios de los 80, el sitio para mí mejor para comprender esta cultura era el Cairo, porque en aquellos momentos era la gran capital árabe, era como el Nueva York o el París del mundo árabe. Por lo tanto, quise ir ahí y aprender la lengua, aprender el idioma, vamos. De hecho, en Egipto es un momento muy especial el que encuentras, sí, ¿no? Estás trabajando en diferentes cosas, periodista, ¿no? Sí. Y pillas un momento en el Cairo, cosmopolita, casi sí, como siempre, a punto de cambiar. Pero sí. Bueno, vi los últimos fogonazos del cosmopolitismo del Cairo, ¿no? Porque yo fui que ya estaba Sadat, pero aún quedaba un poco de esta era de Nasser, incluso de Farouk, incluso quedaban aún gente de la clase dirigente de Farouk, que cada vez eran más empobrecidos, pero que era gente muy interesante, que hablaba muchos idiomas, muy culta, era un poco como el mundo de Darrell, de Lawrence Darrell, ¿no? Que podían pasar del árabe al griego, al italiano, al francés, al inglés, que hablaba cada uno, esta élite, hablaban 6 o 7 idiomas, y era algo realmente fascinante. Luego esto ya fue decayendo, Sadat provocó el nacimiento de una clase corrupta, nueva, burguesa, espantosa, y luego ya viví el asesinato de Sadat y todo lo que ocurrió con Mubarak y el cambio de régimen. O sea, fue realmente muy interesante vivir estas etapas que se quemaron muy rápidamente en el Cairo, ¿no? ¿Cómo se hacían las cosas entonces? Tú te fuiste en realidad para unos días, para unas semanas y te quedaste 5 años, ¿no? Bueno, sí, yo me fui... Bueno, era otra época también, ¿no? Sí, visto con los ojos de ahora, pues pensar qué excentricidad, pero tampoco, porque era una época, piensa que sí, hacía 4 o 5 años que se había muerto Franco, era la época hippie, muchos de nosotros pues queríamos vivir realmente nuestra vida y empezar en otro lugar, empezar de nuevo, reinventarse a uno mismo, que es lo que yo pretendí, y pensé, mira, me voy a ver qué pasa. Tuve la suerte que nada más llegar, al cabo de una semana o así, faltaban unos traductores de inglés y no sé qué, y encontré un par de trabajos buenísimos, muy bien pagados, que me permitieron quedarme ahí divinamente y ganarme la vida estupendamente. Vamos, me pagaban en dólares, luego yo los cambiaba en el mercado negro, bueno, yo qué sé. Entonces, pues me pude vivir muy bien y me fui quedando ahí porque era un país que me fascinó y había un misterio allá que quería saber a ver qué había, qué es lo que... Y luego, pues, en realidad no me fui, en realidad me echaron, o sea, me cogieron la policía política, el Mujamarat, me vi envuelto en una conspiración sin comerlo ni beberlo para derrocar el gobierno por la Fuerza Armada, es decir, me acusaron de trotskista y de estar en un grupo terrorista, no sé qué, no sé cuánto. Entonces me encarcelaron y al cabo de unas 3 o 4 semanas, pues me soltaron, porque ya se demostró que aquello era una estupidez. También y que era una una mentira. Presión internacional. Todas estas cosas las contarás en tu libro. Sí. De hecho, en Los Árabes del Mar
Parte conté un porque poco. cada vez que yo he ¿Perdón? oído las entrevistas que he Sí, mirado, sí. no has querido hablar demasiado de ese momento que estás en prisión. No, no he querido hablar porque estoy hablando ahora, estoy escribiendo con más profundidad sobre ese momento, ¿no? Lo que pasa es que, claro, luego estuve como 15, 20 años o así que yo no pude regresar al Cairo y porque estaba en la lista negra. Y cuando finalmente pude regresar, claro, el Cairo había cambiado muchísimo. Me di cuenta que el Cairo ni yo éramos los mismos. Entonces aquella fascinación había desaparecido. Aparte que la más de la mitad de la población del Cairo no había nacido cuando yo regresé, ¿no? Entonces ya era otro Cairo, ya es otro mundo, ya es otro Egipto. Entonces aquel país con el que estuve soñando, porque lo consideraba mi segundo país y del que me echaron, y cada año pensaba en regresar, como los judíos dicen, quiero volver a Jerusalén el año que viene en Jerusalén, para mí era el año que viene en el Cairo, y cuando por fin pude regresar en el Cairo ya no era mi Cairo, y entonces quedé pues bastante frustrado, pero es igual, ya encontré Las Almas y Socotra y otros lugares, ¿no? Sí. ¿Dónde has sido más feliz? ¿En Egipto? En Sudán, Sudán también es un Ajá. país muy importante para mí, que estoy escribiendo sobre el Sudán y Egipto, en Egipto, sí. Sí. Pasamos a la siguiente pregunta. También es mi juventud, ¿me entiendes? O sea, es la época en la que estás aprendiendo, que estás más receptivo a todo, etcétera, ¿no? Pero sí, el Cairo es donde he sido más feliz. Elisa Cantó pregunta, ¿tus fotografías en blanco y negro siempre transmiten una cierta atemporalidad? Mm. ¿Tienes previsto abordar alguna nueva serie o trabajo en color? No, no, nunca, nunca. Soy muy de piñón fijo, blanco y negro. Y mira, con decirte que, por ejemplo, Ortiz Echagüe me gusta muchísimo. Es muy Ajá. pectoralista, es muy anticuado, si quieres lo que quieras, pero me gusta ese misterio. A mí me gusta el misterio, ¿no? Entonces me gusta, mmm, igual ahora queda un poco pedante, pero que tengan como una espiritualidad o algún sentido un poco incluso religioso, ¿no? O sea, me gusta eso. Me gusta una foto que tenga muchas lecturas, que a lo mejor la primera lectura digas, bueno, mira, no está mal y tal, pero que luego te deje un poco intrigado y cada vez que la veas te cuente una cosa distinta. Muy Pero alejada. también se puede conseguir con el color, ¿no? Sí, sí, pero mira, en eso soy un poco talibán. Yo soy blanco y negro. Me fascinaba revelar, ampliar las fotos, el D76, el ácido acético, todo eso, meter los rollos en aquellos pequeños tanques, Pues, agitarlos. eh, y entonces esto es blanco y negro. Entonces el del tri-X con el grano, como por ejemplo en el cine es lo que busco también. O sea, lo he hecho en blanco y negro y también luego en la postproducción, escapando de lo digital, añadiéndole un poco de grano, para hacer un poco un homenaje a la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Sobre todo los primeros películas de Truffaut y todo eso, y también al gran Satyajit Ray, del que soy un admirador acérrimo, y todo ese blanco y negro tan precioso de aquella época, ¿no? precisamente hay una pregunta de Santi MR que dice si el Socotra en la película está filmada en blanco y negro directamente. No, 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 porque eso ya es carísimo. Eso es Uh -huh. carísimo, ya no se puede hacer. Y luego otra cosa, que los cámaras ya no saben utilizar no saben utilizar las cámaras de rollos cinematográficos. La gente joven no Ya. lo sabe, no tiene ni puta idea. Además, había que enfocar no se enfocaba, había que ir con centímetros y cosas de estas, ¿no? Para medir y tal, y luego los diafragmas. La gente joven no tiene ni idea de todo esto, ¿no? Entonces lo que hacíamos es que filmábamos con cámaras tipo Canon y así que permiten grabar en Ajá. vídeo, porque eso porque yo podía utilizar eh, uh, objetivos y toda mi gama, mis objetivos, mis 50 fabulosos con una apertura enorme Nikon de aquella época, con unos anillos de extensión, me permitía utilizar esto. Tengo que decir que para momentos más movidos, de muchísima más acción, no se podía hacer con eso. Entonces sí que teníamos una cámara ya más tradicional, sobre todo para los momentos de las almas o así, de los trances y así.
Y el sonido también de tus películas, recuerdo, bueno, haber estado en algún estreno y que la gente comentaba que realmente es excelente, pero es tan importante, ¿no? En tu tipo de Bueno, cine. es que a mí me dijo una cosa, Agustí Villaronga, a quien le debo muchísimo, porque cuando la primera película, yo me quería ir con unas handycams, con un chico que más o menos sabía, con unas handys y así, me dijo, estás loco, tú no tienes que filmar, eres fotógrafo, de acuerdo, tú lo que tienes que hacer, muy dictador con los encuadres, que soy bastante hijo puta, ¿no? Pero los encuadres los tengo que hacer yo y tal. Y entonces me dijo, tienes que ir con un cámara o dos, a ser posible, y luego piensa que el sonido es el 50% de la película. Yo esto me quedé alucinado, pensé, no lo entiendo, pero luego me di cuenta que sí. Y entonces para mí el sonido siempre ha sido muy importante. Tengo la suerte de contar con mi compañero, con Jordi Tresserras, con mi marido, que le gusta mucho el sonido y ha aprendido mucho y es espectacular la manera como graba el sonido. Después él también pues entretiene mucho filmando la noche, filmando los ruidos del agua, filmando los grillos y los no sé qué, y todo eso ya lo añadimos después en la postproducción de sonido, que está cuidadísima casi tanto como la edición de la imagen, ¿no? Y porque yo creo que a mí lo que me gusta es quedarte envuelto en este sonido, ¿no? Y sentir los ruidos de la noche, las pisadas, los chapoteos y todo eso, O pues sea, hay que trabajarlo. Agustí tenía razón, ¿no? Realmente era el 50%. Totalmente, 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 sí, totalmente, sí. Y bueno, tenemos alguna pregunta más y ya iremos cerrando. Sí. Una de las últimas preguntas, ¿algún proyecto que nos puedas adelantar algo? ¿Nuevo proyecto? Bueno, sí, tengo un proyecto que sí, tengo un proyecto que está cerrado, que es a raíz del estreno, bueno, me invitaron a Colombia al Festival de Autor de Barranquilla a pasar el viaje a País de las Almas. Y como ahí también hay una gran población afrocolombiana y les interesó mucho, y entonces hubo un antropólogo de ahí, un gran amigo, Germán Pifano, que desgraciadamente murió, que se interesó y dijo, tienes que rodar algo aquí conmigo, yo te voy a ayudar, etcétera. Entonces fuimos a una zona muy remota del Chocó, en el Pacífico, y ahí hay una comunidad de afrodescendientes, de afrocolombianos, que también tienen este mundo que se va y que además entronca un poco con García Márquez, porque de repente hay como viejas abuelas que se ponen a volar y unas historias increíbles. Entonces fuimos ahí a buscar estas historias y a grabar a los ancianos y todo lo que contaban. Y eso es mi nueva película, que ya está acabada, ya está hecho toda la postproducción, está hecho todo. Perdón, la teníamos que estrenar ahora en mayo, imposible, ya sabemos todos por qué. Y entonces el estreno sería en Colombia, en el Festival García Márquez de Medellín, que nos han invitado ahí, a todo el equipo además, en octubre. Y esperemos que ya se pueda viajar para poder mostrar la película, de la que estoy muy, muy satisfecho. ¿Cómo se llama? Se llama Historias del Cabo Corrientes, porque todo sucede alrededor de este Cabo Corrientes, donde están esas comunidades de pescadores que creen en sirenas y unas historias fantásticas. Ya hay algo, en tu web sí que hay algo, ¿no? De este trabajo. Sí, está el tráiler. Hay el tráiler que sí que se puede ver, que además está en Vimeo y no sé si creo que está en YouTube también. Y bueno, y es muy fascinante porque además esta gente habla un castellano como del siglo XVIII o algo así. Porque de repente se ponen a hablar del Cierzo y explican como unos romances castellanos antiguos, entonces es como bastante sorprendente. Pues Jordi, yo me he quedado con una pregunta que nos guardamos para otro documental, si quieres, para otra entrevista, no documental, sino para otra entrevista. Bueno, te la hago, no me puedo resistir. Esos 5 años de Ajo Blanco, lo digo porque sé que tienes además cerca de donde tú vives a Pepe Rivas, viviendo entre Barcelona y allá, ¿qué supusieron? Porque parece que son como una especie de paréntesis, pero para nada, ¿no? ¿Qué supusieron esos 5 años? Bueno, en realidad, claro, yo regresé de Egipto que me habían destrozado completamente. O sea, todo mi sueño, el impulso que yo tenía luego, después de Egipto, yo quería volver al Sudán y que ir aquí, que ir allí, para allá. De repente yo pensaba que era libre y descubrí que no, que había unas fuerzas superiores y todo eso, ¿no? Y entonces, ¿querías añadir algo?
20 segundos para que acabe parece ser Vale. Bueno, sí, fue un paréntesis, pero pude sacar mucho de lo que yo había aprendido ahí. Entonces, a mí lo que me interesó en Ajo Blanco es reivindicar artistas, pintores, cineastas, etcétera, del mundo árabe. Jordi,